Y a veces tenemos un dolor intenso y le dicen, tienen que hacerse un examen neurológico. Uno dice, ¿pero qué me van a hacer en este examen? Aquí usted lo va a saber, mi señora, por supuesto que sí. Bueno, y tenemos con nosotros al neurocirujano, el doctor Francisco Gutiérrez, con nosotros, que nos va a ayudar con todo este tema. Doctor, estamos en su oficina, un dolor intenso de cabeza y espalda. ¿Qué es lo que le hacen a uno? Bueno, muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, doctor. Básicamente nosotros, desde el punto de vista neurológico, el examen lo enfocamos de acuerdo pues a la entrevista del paciente. Lo que el paciente te dice es el inicio de lo que le vamos a ir revisando, porque el examen neurológico es muy complejo, el cerebro tiene muchas funciones y muy complejas, por lo cual nosotros tenemos que ir desmenuzando, digámoslo así, con la entrevista. Bueno, para ver qué desmenucemos a este paciente que tenemos aquí. Claro. Esto sería Un dolor, un ejemplo. como en la base de la cabeza, tal de vez. la cabeza, o que a uno le duele y se le extiende hasta la espalda. Claro, cuando uno revisa un paciente que tiene un dolor de cabeza ya persistente o anormal o ya muy sospechoso, tenemos que ser un poquito más acuciosos a la hora de revisarlo. Entonces, lo primero, si quieres te quitas las gafas. Lo primero que se le hace al paciente es revisarle la parte motora, digamos, la parte gruesa de la función motora, porque es la que el cerebro maneja. El cerebro como tal maneja el movimiento grueso, el movimiento, digámoslo así, como más brusco. Y el que lo afina es cerebelo. Hagámoslo, doctor, Exacto. para que Entonces, usted lo vea. primero Y que esto es lo que hacemos- le haría a una persona normalmente en este Exacto. examen. Normalmente el examen comienza con revisión de la fuerza muscular. Entonces, básicamente cruzamos los brazos como un método de distracción al paciente y le decimos que presione las manos. Exacto. Entonces, esto nos va a obligar a que el paciente tenga equilibradas las fuerzas. A veces el paciente tiene una debilidad muy discreta. Entonces, no logramos, con esta metodología no logramos diferenciar si hay alguna debilidad de un lado del cuerpo o no. Doctor, cualquier cosa que usted vea me dice, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué pasa si él le aprieta muy duro la derecha, pero la izquierda usted ve que le falta mucha fuerza? Eso sí es muy notorio con esta maniobra, que él me presione las manos y que esta mano izquierda esté muy débil, quiere decir o traduce que puede haber alguna lesión en el lado derecho del cerebro. Pero a veces es tan discreto que para uno o para el paciente es difícil. Entonces, una maniobra es decirle al paciente que estire los brazos, suba las palmas hacia arriba y cierre los ojos. Esto, al hacer esta maniobra, el paciente al cerrar los ojos va a inhibir una vía de respuesta, porque él, si está viendo y él nota que el brazo se está cayendo, él solito va a compensar subiendo el brazo. En cambio, con esta maniobra, pues lo normal es esto, que se mantenga a la misma altura. Ahora, y si Andrés cierra los ojos y se le va una muy abajo, Eso quiere decir, por ejemplo, que baje la mano derecha estando con los ojos cerrados, traduce que puede haber alguna lesión en el lado izquierdo del usted va cerebro. viendo más o menos por dónde Exacto, va la uno va cosa. orientando el examen, lo mismo con las piernas, Ahora, con maniobras similares. Doctor, eso que usted dice tiene que ver cuando uno camina y el equilibrio lo pierde. Bueno, la parte del equilibrio puede ser ya sea por una debilidad como tal. Sin embargo, cuando el paciente te dice que tiene problemas de equilibrio, que se marea, que le cuesta manejar la parte de sostenerse, ahí entra en juego otras funciones que son el cerebelo. Que el cerebelo es el que controla, digamos, el cerebro da la orden de que usted levante un brazo. Pero el cerebelo es el que dice que lo va a hacer de forma fina y que va a agarrar usted, por ejemplo, una pinza o que vas a tomar un lapicero. Entonces, esa revisión del cerebelo es un poco distinta a la que hacemos cuando estamos viendo un paciente con una debilidad como tal. Por ejemplo, si es equilibrio, lo que buscamos ya son maniobras cerebelosas. Lo primero es sentarte. Ok. Si Eso es lo una primero. persona tiene una lesión en el cerebelo, en la parte medial, con solo sentarse se va para un lado. ahora, y con doctor, respecto a los reflejos, que a veces dice exactamente, alguien, como no práctico, tiene siempre, reflejo. pum, le Claro. hacen, Los reflejos, al hacer un paciente, revisarle reflejos es importantísimo porque... anda bien ahí. Anda bien, anda bien. Ahora, pero ¿Qué tiene que hacer uno, doctor? Porque Lo único que tiene que hacer el paciente es relajarse. El paciente tiene que estar relajado, afloje totalmente los brazos y que queden Perdón, guindando doctor. de sus brazos. Ahora, si yo le doy a él y él no tiene reflejo y no mueve, por más que le doy, no mueve, ¿qué Ahora, pero- está pasando? El que no mueva quiere decir de que puede haber una lesión de raíz. En cambio, si yo le hago esto y él hace un movimiento exagerado o le hago Está maniobras... No, si le hago maniobras, por ejemplo, como estas, que se llaman maniobras de Hoffman, ¿Qué es eso? ¿Qué le está haciendo ahí, doctor? es un golpecito en el dedo, en el tercer dedo de la mano. Ajá, ¿para qué? Si él hace un movimiento normal de tenaza, eso es un reflejo primitivo que solo se tienen en pequeños, menores de un año. Ya después de eso madura todas las vías cerebrales y esto no debería estar. Entonces, a la hora de revisar un paciente y yo le encuentro los reflejos aumentados o esa maniobra que da positiva, orienta de que puede haber alguna lesión cerebral. Doctor, pero ¿cómo sería un reflejo aumentado que lo muestre? ahora, esto cuando ahora el doctor me lo hizo, en esta reaccioné más rápido que en esta otra, que en la derecha. Sí, No por sé. ejemplo, Sí. obviamente
tiene que hacerse con la rodilla lo más descubierta posible, ¿verdad? Porque tenés Voy a mezclilla. poner eso porque ya está viejito, doctor. Entonces, ahí está. O Y sea, sí se tiene le los revisa el reflejos. talón. Y en el talón se revisa la parte de que no brinque el pie. Hablaba usted aumentado. Si Andrés hubiera hecho esto, Exacto. ¿qué le dice el cerebro, doctor? Eso quiere decir de que si el reflejo está aumentado, hay una lesión que va desde la corteza cerebral hasta la médula. A la puchica. Si la lesión es de la médula para afuera, o sea, en algún nervio como una hernia o algún problema extra, más bien los reflejos están bajos. Por eso los reflejos son importantísimos revisarlos y que el paciente se relaje. También hay reflejos en el talón, decía usted, doctor. En el talón, que esos los usamos mucho más para la parte de columna. Por ejemplo, en la parte de cerebro valoramos mucho la parte de fondo de ojo, que es importantísimo, que para eso se utiliza el foquito. Y lo único que ¿Qué tiene que le hacer ve el ahí, doctor? paciente... Para ver, revíseme Andrés, porque aquí aprovechamos. El también. paciente lo único que tiene que hacer es quedarse viendo un punto fijo. Que ¿ok? vea la cámara, digamos. ahí Entonces, está la como cámara. que él se enfoque en la cámara y yo, permiso, Propio, y yo me doctor. enfoco iluminando el ojo y logro ver hacia adentro. Lo que se va a ver es un círculo. Hágaselo, doctor, para ver más o menos. ¿Usted le puede ver hasta dónde llega lo que está viendo ahí, doctor? Ajá. ¿Cómo Ya- anda? Está bien. No, está bien, está bien. Bendito Y se Dios. repite en cada ojo, Ok, por supuesto. ok, ok. Este fondo de ojo es importantísimo porque en un dolor de cabeza, que este fondo de ojo sea normal, eso es casi que el signo de que hay un tumor. El fondo de ojo es la ventana al cerebro. Entonces nosotros con un fondo de ojo bien hecho, en condiciones ojalá con poca luz para que la pupila logre dilatarse lo más posible, con un oftalmoscopio ojalá de calidad completa, que son los que son totalmente cerrados, podemos determinar si el paciente puede tener lo que dice es presión en la cabeza. Ok. No necesariamente tumor, puede ser por presión por agua, por otra Qué cosa. importante lo que está diciendo. Usted puede detectar un tumor solo viéndole el ojo. Solo viéndole En el esa ojo. observación. Ahora, el tema es también cuando hay dolores de espalda, Así doctor. es. Bueno, Cuando hagámoslo. van Sí. Inmediatamente. Hagámoslo. Con la espalda es distinto. Vamos a hacerlo ¿Es con acostado o Mítalo. sentado? Acostado boca arriba, Boca arriba. con la boca cabeza arriba. acá. Ok, perfecto. Cuando el paciente te consulta por un dolor de espalda, el asunto es un poquito Ahora, distinto. Por ejemplo, ¿dónde le duele? Los lumbares no los soporto. Acá los lumbares, doctor. ok. Ahí, eso es el típico dolor. Exacto, ya sabemos que en lumbar no hay médula. Ya sabemos que son raíces, entonces va a ser todo lo contrario a lo que yo le estaba buscando, por ejemplo, a usted, que estaba buscando lesión de cerebro y médula. Cuando ya abajo. es lumbar para abajo, el enfoque se da más que todo a buscar raíces. Entonces la revisión de la fuerza es mucho más detallada. Entonces tenemos que ir raíz por raíz revisando al paciente. Entonces lo primero que se le pide es que le eleve la rodilla para presionarle aquí en la parte de la flexión de cadera duro. Y le hace con el otro. Si la Flexiona hacia persona arriba no duro. puede subir, doctor, y por más que usted que no intente, Si es asimétrico, porque muchas veces el dolor es el que hace que la persona no pueda. Pero cuando usted tiene debilidad en un lado y en el otro está bien a pesar del dolor, es un signo de alarma porque eso quiere decir de que la función neurológica está comprometida, A la pucha. que es un paciente que requiere una atención mucho más urgente, no un paciente electivo, por decirlo así. Ok. Y lo mismo aquí en reflejos. Te hago el reflejo de la Claro. rodilla, pero te tengo que hacer los reflejos de los talones también. ¿Por qué? Porque sabemos que la raíz L4 te va a dar este reflejo y la raíz S1 te va a dar este reflejo. Y lo mismo la fuerza. Yo te reviso la flexión de la cadera, pero también te tengo que revisar que extiendas los pies hacia arriba y que lo sostenga duro contra mi mano. Que en ambas piernas. no doble la rodilla. Que no lo logre vencer para que a ver cuál es la fuerza del qué cuádriceps. buen examen, porque usted tocando, De esta doctor, se da parte. cuenta cómo está el cerebro. Exactamente. Ahora- o la columna. Exactamente. Importante un chequeo como preventivo y recomendación de parte suya. Todo paciente que tenga un dolor de cabeza, que cambie su patrón, ¿verdad? Porque las personas tienen dolor de cabeza muy frecuentemente, especialmente las mujeres. Tienen una tasa de migraña mucho más frecuente, pero una persona que tenga un dolor de cabeza que se salga de su patrón habitual, Que te acueste, tiene, doctor. exacto, que ya diga, me despierta en las noches, que ya te dé vómitos que no daba antes, que cambie el comportamiento, es un paciente que tiene que consultar. Doctor, muchísimas gracias Doctor, y qué buen un placer. examen. Don Francisco, muchísimas gracias. Un placer.